Buenos días. Ahora, en esta sesión vamos a continuar trabajando en las variables de cambio relacionadas. Específicamente en este ejemplo también tenemos una situación en donde se nos entrega una fórmula para la función posición. Este S de t es la posición de una partícula o un objeto con respecto al tiempo. Recordemos que la primera derivada de la posición es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. En este caso nos dicen que determinemos los intervalos en donde la partícula desacelera y en donde acelera. Para poder comenzar el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es encontrar las fórmulas que definen la velocidad y la aceleración de la partícula, porque solamente me dieron la función posición. Recordemos que la velocidad es sencillamente la derivada, la primera derivada de la posición, también se conoce como ds de t. Entonces, si la hallamos, la velocidad es derivar esta función. Entonces tenemos un tercio, la derivada de t a la 3 es 3t al cuadrado, menos la derivada de t que nos da 1. Si reordenamos un poco esta ecuación, podemos decir que este 3 y este 3 se cancelan y que nos queda entonces t a la 2 menos 1. ¿Sí? Esa sería entonces la ecuación que nos va a determinar la velocidad en un momento dado de la partícula, la velocidad instantánea. Por otro lado, vamos a trabajar la aceleración. La aceleración es derivar la velocidad o sacarle la segunda derivada a la función posición. Entonces recordemos que se llama segunda derivada, podemos poner dos apóstrofes arriba, segunda derivada de la posición, o también que es la derivada de la velocidad o que es de dv de dt, sea el tipo de nomenclatura que quieran manejar. La aceleración instantánea de la partícula, voy a derivar la velocidad que nos dio t a la 2 menos 1. Cuando yo derivo t a la 2 menos 1 obtengo 2t. Esta sería entonces la función aceleración. En este caso nos están diciendo que indiquemos en qué momento acelera y en qué momento la partícula desacelera. Entonces, haciendo un pequeño recuento, debemos decir acelera. La partícula acelera cuando velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Es decir, pueden ser los dos positivos, pueden ser los dos negativos, pero el signo es igual. Y decimos que desacelera o que va reduciendo su velocidad cuando velocidad y aceleración tienen signo contrario o opuesto. Una puede ser positiva y la otra negativa. Vamos a establecer entonces en qué situaciones tenemos el mismo signo y en qué otros intervalos tenemos signo contrario. Para esto vamos a recurrir al diagrama que tradicionalmente se trabaja en las desigualdades, que se llama también el esquema del cementerio. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a construir una recta. Vamos a pensar acá en la recta real. En esa recta real yo voy a ubicar el 0 y voy a ubicar puntos críticos. En el caso de la velocidad vamos a factorizar la velocidad. Recordemos que esto de t a la 2 menos 1 es una diferencia de cuadrados, es t más 1 por t menos 1. En el caso de la aceleración pues no tengo que factorizar. Entonces en este esquema que estoy construyendo voy a tener lo que constituye la velocidad, que es el t más 1 y el t menos 1, ¿cierto? Ellos dos juntos son la velocidad. Y por otro lado tengo la aceleración, que es 2t.
Este constituye la aceleración de la partícula, ¿cierto? En el momento t. Vamos a buscar, recuerden que siempre que uno hace este esquema, busca los puntos críticos, que es cuando todos ellos se vuelvan cero. La velocidad se vuelve cero cuando el tiempo, esto es tiempo, vale 1 y vale menos 1. Entonces por acá si ubicamos el menos 1 y por acá si ubicamos el 1, de hecho los voy a poner un poco más apartados para que podamos visualizar mejor. Pongamos por acá el menos 1 y pongamos por acá el más 1. Y adicionalmente la aceleración también vamos a averiguar cuando se vuelve cero. En el caso de la aceleración ella se vuelve cero, pues cuando t sea cero, ese mismo origen. Vamos a buscar, todos sabemos, debemos buscar puntos intermedios entre los intervalos. Este va a ser un intervalo, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces tengo un intervalo hasta el menos 1, uno del menos 1 a 0, otro del 0 al 1 y uno a la derecha del 1, ¿cierto? Esos son todos los intervalos. Lo que vamos a hacer ahora es darle valores a algunos intermedios de esos intervalos. A la izquierda del menos 1, cualquier número, el menos 2. Entre el menos 1 y el 0 podemos pensar en el menos 1 medio. Entre el 0 y el 1, en el 1 medio, y a la derecha del 1, no sé, el 2, ¿cierto? Y recuerden que en esos números es en los que vamos a evaluar cómo son los signos. Voy a empezar con el menos 2. ¿Cómo es t más 1 cuando t vale menos 2? Menos 2 más 1 tendrá signo negativo. En menos 1 medio, si t vale menos 1 medio y yo le sumo 1, es más grande el 1, él se vuelve positivo. En el caso de 1 medio, si yo a 1 medio le sumo 1, el resultado será positivo. Y si t vale 2, 2 más 1, el resultado también tendrá signo positivo. Hacemos lo mismo, pero para el paréntesis t menos 1. Si t vale menos 2 y yo le resto 1, el resultado es negativo. Si t vale menos 1 medio y yo le resto 1, los dos son negativos, el resultado será negativo. Si t vale 1 medio y yo le resto 1, gana el menos 1, el resultado será negativo. Y finalmente, si t vale 2 y yo le resto 1, aquí sí gana el 2 positivo. Vamos a hacer este mismo, pero ahora para la aceleración. En el 2t vamos a evaluar en todos estos puntos que escogimos en rojo. Cuando vale menos 2, 2t será negativo. Cuando vale menos 1 medio será negativo. Cuando vale 1 medio y cuando vale 2 serán positivos, ¿cierto? Entonces tenemos ahora claro cómo es el comportamiento de todos esos puntos, de todos esos intervalos para mí. La idea es que nosotros construyamos el signo final de la que va a ser la velocidad en todo el intervalo. Recuerden que la velocidad está conformada por los paréntesis t más 1 y t menos 1. Yo necesito saber el signo total de la combinación de ellos dos para saber el signo de la velocidad. Podemos hacerlo con otro color diferente, ¿cierto? Para que quede como más claro. Entonces, el signo de la velocidad acá, cuando un paréntesis es negativo y el otro positivo, este signo será positivo, el signo de toda la velocidad. La velocidad será positiva. En esta otra parte, que una parte de los paréntesis es positiva y la otra negativa, la velocidad será negativa. En este la velocidad será negativa y en este último la velocidad será positiva. Recuerden que para este análisis que estoy haciendo de la velocidad solo estoy teniendo en cuenta los signos que están en rojo, ¿cierto? Entonces velocidad positiva, velocidad negativa y velocidad positiva. Ahora voy a comparar el signo en morado, que es el de la velocidad, con el de la aceleración. Este es el de la aceleración, el que tengo en azul oscuro. En este pedazo, en este gran intervalo desde el infinito hasta el menos 1, los signos de velocidad y aceleración son opuestos. Eso significa
que en este intervalo la partícula desacelera. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que desacelera cuando velocidad y aceleración tienen signo contrario y aquí tienen signo contrario. En este tramo entre el -1 y el 0, velocidad es negativa y aceleración también es negativa. Entonces en este tramo la partícula o el objeto acelera. En este otro intervalo entre el 0 y el 1 hay signos opuestos, menos y más. Entonces la partícula nuevamente desacelera. Y por último, después de 1 hasta infinito, en el tiempo, entonces tenemos que los dos tienen el mismo signo. Entonces aquí vuelve y acelera porque tienen los dos signos positivos. En conclusión, entonces vamos a decir la partícula acelera vamos a establecer los intervalos. El primer intervalo en el que la partícula acelera es en este y el otro es este. Cuando los dos tienen el mismo signo, miren, negativo y negativo y positivo y positivo. Entonces es entre -1 y 0, unido con 1 hasta infinito. Y la partícula desacelera en los intervalos en los que tengo signos contrarios, que es este de acá y este de acá, porque los signos de velocidad y aceleración son opuestos. Entonces decimos desde menos infinito hasta el -1 unido con el 0 al 1. Esa sería, digamos, la respuesta al ejercicio que nos pedía determinar los intervalos en donde la partícula o el objeto acelera y en donde él desacelera. En este caso no vamos a incluir los extremos, lo vamos a dejar así de manera abierta. Vamos a mirar un ejercicio similar, pero que tiene otra fórmula un poco más grande. Este ejercicio que traigo acá dice que la función posición es t a la 4 menos 18t a la 2 y más 25. Y nos pide lo mismo, hallen los intervalos en donde el objeto acelera y desacelera. Entonces el proceso que debemos seguir es el mismo realizado previamente. Primero hallamos la primera derivada, nos va a dar la velocidad, luego hallamos otra vez la segunda derivada, nos dará la aceleración y vamos a establecer esas dos funciones, velocidad y aceleración, cuando tienen el mismo signo y cuando tienen signo contrario. Habrá que factorizar y hacer el esquema nuevamente del cementerio para hacer ese ejercicio. La idea es que lo trabajen como un trabajo independiente, ya que se hace de manera igual al que yo realicé. Y para poder concentrar el trabajo en otro tipo de ejercicios que también tienen que ver con las variables de cambio relacionadas, pero que no están asociadas directamente al movimiento rectilíneo. Uno de esos es el que tengo acá, que dice: el volumen de una circunferencia aumenta a razón de 1 centímetro por segundo. Es decir, esa circunferencia está creciendo y crece a 1 centímetro por cada segundo que pasa. Entonces es un círculo que se va haciendo más y más y más grande. La pregunta es: ¿cuál es la razón de cambio del área cuando el radio es de 5 centímetros? Entonces vamos a hacer como el planteamiento. Yo tengo un círculo, pero ese círculo no está estático. En el tiempo, él se está expandiendo. Y como dice el ejercicio, se expande a 1 centímetro por segundo. Al segundo siguiente, ese círculo habrá crecido, ¿cierto? Hagámoslo de una manera más bonita. Ese círculo va creciendo y cada segundo que sucede, él va incrementando en 1 centímetro el volumen. En este caso lo que nos están dando es el volumen en el que aumenta la circunferencia, ¿sí? Entonces tenemos entonces que va a ir cambiando con el tiempo y la idea es establecer cómo va a cambiar el área.
Entonces vamos a tener que recurrir a las fórmulas de área y de volumen para poderlo resolver. Acá les pido disculpas porque no es volumen, sino que es el radio. Obviamente una circunferencia no tiene volumen, tiene radio. Entonces, como les decía, el radio de la circunferencia crece 1 centímetro cada segundo. En un momento dado, el radio vale algo y al segundo siguiente le incrementamos 1 centímetro. Al segundo siguiente el radio sigue incrementándose a esta velocidad. Nos entregan entonces a qué velocidad cambia el radio. La pregunta es a qué velocidad va a cambiar el área, porque obviamente a medida que el círculo crece también se va a hacer más grande su área. La pregunta es cómo cambia el área de ese círculo, pero cuando el radio es exactamente de 5 centímetros, es decir, en ese punto exacto, cuando el radio es de 5 centímetros, cómo está cambiando el área de ese círculo. Necesitamos básicamente recordar algunas ecuaciones, como cuál es el área de un círculo. Recordemos que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Para que quede como establecida que para cualquier círculo tenemos esa fórmula. La que me están entregando a mí el dato de 1 centímetro por segundo es cómo cambia el radio con el tiempo, ¿cierto? Entonces lo que nos están entregando es ddr de dt. ¿Cómo va cambiando el radio con respecto al tiempo? Me están dando la derivada o la razón de cambio del radio del círculo respecto al tiempo. Y me están diciendo que ese cambio es de 1 centímetro por cada segundo. ¿Qué me están preguntando? ¿Cómo cambia el área con respecto al tiempo para ese círculo? Cuando R vale 5 centímetros. Esta es nuestra gran incógnita, para que tengamos como claro qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a tomar esta función área es pi por r al cuadrado y la vamos a derivar. Cuando derivamos eso, entonces vamos a obtener derivada del área con respecto al tiempo. Yo quiero saber cómo cambia el área con respecto al tiempo, no con respecto al radio. Quiero saber cómo cambia es con respecto al tiempo, porque de eso se trata la pregunta, ¿sí? ¿Cómo va cambiando el área con el tiempo? Entonces, dA de dt será igual, la derivada de pi por r a la 2 es 2 pi r, pero el radio cambia con el tiempo, cada vez es más grande. Entonces la derivada de regla de la cadena tengo que aplicar la derivada del radio con respecto al tiempo. Si nosotros fuéramos a hallar simplemente la derivada del área respecto al radio, pues terminaríamos en 2pi por r y ahí muere. Pero yo no estoy hallando la derivada del área respecto al radio, sino la derivada del área respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque el radio depende del tiempo en este caso, cambia con el tiempo. Entonces decimos 2πr y la derivada del radio respecto al tiempo por la regla de la cadena. Esta derivada del radio respecto al tiempo fue entregada, es 1 centímetro por segundo. Entonces vamos, digamos, a introducirla ahí. dA de dt es igual a 2pi por r por la derivada del radio respecto al tiempo, que es 1, ¿cierto? Es 1 centímetro por cada segundo, porque ese fue el valor que nos entregaron para la derivada del radio respecto al tiempo, o cómo cambia el radio con el tiempo. Ahora, como ustedes pueden ver, el cambio del área con el tiempo, yo puedo establecerlo para cualquier radio. A medida que cambia el radio del círculo, cambia el área respecto al tiempo, cambia la velocidad con la que se está aumentando el área.
La pregunta concreta en nuestro caso es cómo cambia esa área cuando el radio es de 5 centímetros. Entonces voy a incorporar ese dato para poder responder la pregunta. Digamos que primero escojamos esta ecuación un poquito más organizada. Nos quedaría que la derivada del área con respecto al tiempo es igual a 2pi r centímetros por segundo, ¿cierto? Porque 1 pues quedaría igual al multiplicar por 1. Decimos cuando r vale 5 centímetros, entonces la derivada del área con respecto al tiempo será 2pi por r, que son 5 centímetros, por centímetro sobre segundo. Y finalmente entonces la derivada del área con respecto al tiempo será 2pi por 5, digamos que sería 10pi para dejarlo en términos de pi sin tener que hacer la calculadora y usar el 3,1416, etc. 10pi centímetro cuadrado sobre segundo. Miren que ya quedó en área por segundo. Cuando el radio es justamente 5 centímetros, el área de ese círculo está cambiando a una tasa o a una razón de 10pi centímetros cuadrados por cada segundo. Ese es el cambio del área respecto al tiempo justo en ese momento. Cuando el radio del círculo esté más grande, el cambio del área respecto al tiempo no será de 10pi centímetros cuadrados por segundo, porque como podemos observar, el cambio del área con el tiempo depende exactamente del radio del círculo en el que tenga en ese momento, en ese instante dado. Entonces la respuesta termina aquí, ¿cierto? Decimos que esta es la razón de cambio del área con el tiempo cuando el radio es igual a 5 centímetros exactamente. Y ahí terminaría el ejercicio. Como pueden ver, es una aplicación diferente de las variables de cambio relacionadas, ¿cierto? Porque tenemos variables que se relacionan entre sí, queremos ver cómo cambia una respecto a la otra. Ese es otro tipo de ejercicio diferente a los de la posición de una partícula, su velocidad y su aceleración. Finalmente tengo como otro ejercicio acá que dice lo siguiente: el volumen de un cubo varía a razón de 75 centímetros cúbicos por milímetro. Cada milímetro que se le aumente a los lados del cubo, su volumen cambia a 75 centímetros cúbicos. A partir de la información que nos dan, entonces nos dicen que hallemos cómo cambia el lado del cubo, obviamente, cuando el lado vale 5. Entonces, ¿cómo van cambiando ese lado del cubo en el tiempo, cierto? Exactamente cuando el lado del cubo son 5 centímetros. Y en B nos dicen que determinemos cómo cambia el área superficial del mismo cubo, cuando el área vale 24 centímetros cuadrados. En este caso, que estamos hablando de un cubo, estamos hablando de volumen, estamos hablando de los lados, estamos hablando del área superficial. Entonces debemos primero como tener claros cuáles son esas variables y cuáles son las fórmulas que nos acompañan. El volumen de un cubo se define como el lado del cubo elevado a la 3, lado por lado por lado, si los lados son iguales como lo son en un cubo, ¿cierto? Adicionalmente, es bueno que tengamos claro cómo es el Bueno, ahora vamos a cambiar a un ejercicio diferente que tiene otro tipo de aplicación. En este caso nos dicen que hay un cubo cuyo volumen está cambiando a una razón de 75 centímetros cúbicos cada minuto.
Cada minuto que transcurre ese cubo está creciendo en 75 centímetros cúbicos. A partir de esa información nos hacen dos preguntas. La primera es cómo cambia el lado del cubo con el tiempo cuando el lado vale exactamente 5 centímetros. Y cómo cambia el área superficial del cubo cuando el área es de 24 centímetros cuadrados. Recuerden que el área superficial es como la suma de todas las áreas de la superficie del cubo, como si sumáramos todas esas caras, sus áreas, eso es lo que llamamos área superficial, ¿cierto? Porque un cubo en realidad tiene un volumen, pero cuando hablamos de área superficial estamos diciendo que vamos a hallar las áreas de todas las caras de ese cubo y las vamos a sumar. Vamos inicialmente a plantear las ecuaciones que son necesarias, porque como nos están hablando de volumen, del lado del cubo y del área superficial, entonces es como importante tener claras esas ecuaciones que debemos tener presentes. El volumen de un cubo es el lado elevado al cubo, lado por lado por lado. Y el área superficial de un cubo es sencillamente que cojamos cada carita del cubo pues es un cuadradito, ¿cierto? En un cubo de estos cuadraditos, en todas las caras hay 6, ¿cierto? Entonces sería 6 veces lo que tenga una cara del cubo. El área de una sola cara de un cubo es el lado al cuadrado, ¿cierto? Es este lado de acá, L, por este lado de acá, L. Si yo tengo esta área, este lado L y este lado L, el área de todo este cubo será lado al cuadrado, ¿cierto? Y si yo multiplico el área de ese lado, de esta tapita, por 6, porque tiene 6 tapitas, encuentro el área superficial. Entonces vamos a resumirlo como que área superficial es 6 veces L al cuadrado. Esas son como las dos ecuaciones importantes que debemos tener presentes. Ahora, cuando a mí me dicen que el volumen del cubo está cambiando a 75 centímetros cúbicos por minuto, me están dando ¿qué? Me están dando cómo cambia el volumen con el tiempo. Me están dando la razón de cambio de la variable volumen respecto al tiempo, porque es centímetro cúbico por minuto, ¿cierto? Nos están diciendo que es 75 centímetros cúbicos por minuto. ¿Cuál nos están preguntando en la parte A? Recuerden, nos están preguntando cómo cambia el lado del cubo con el tiempo, se asume, cuando el lado vale 5 centímetros. Entonces en la parte A nos están pidiendo cómo cambia el lado con respecto al tiempo cuando el lado vale 5 centímetros. Esa es la parte A por la que vamos a arrancar. Yo ya tengo de dB de dt, pero yo quiero saber de dL de dt. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta ecuación para el volumen de un cubo y la vamos a derivar, ¿sí? Entonces vamos a hallar. Yo quiero saber la derivada del volumen con respecto al tiempo. Recordemos, no voy a derivar con respecto a L, el lado, voy a derivar con respecto al tiempo, porque este lado depende del tiempo, está creciendo el cubo con el tiempo. Si yo derivo ese volumen con respecto al tiempo, tengo que L al cubo, entonces derivo 3 L a la 2 y como L depende del tiempo, tengo que poner d de L de dt, cómo cambia el lado con el tiempo. Como yo ya tengo cómo cambia el volumen con el tiempo, me lo entregaron, tengo el lado del cubo en el que quiero saber el cambio, que es 5 centímetros, tengo que despejar d de L de dt, ¿cierto? Digamos que no es nada complicado teniendo claras las variables. Entonces vamos a tener acá, para resumir, que 75 centímetros cúbicos por minuto es igual a 3
por el lado al cuadrado por d de L d de T. Este es el cambio del volumen con el tiempo, 3L al cuadrado de L de T. Yo quiero hallar este término. Entonces este 3L al cuadrado debe venir a la izquierda a dividir y adicionalmente L lo puedo reemplazar por 5 porque justo cuando vale 5 es que me están haciendo la pregunta. Entonces vamos a tener acá que 75 centímetros cúbicos por minuto lo vamos a dividir por 3L al cuadrado, que es 5 centímetros todo elevado al cuadrado. Eso será el cambio del lado con respecto al tiempo en ese instante dado. ¿Sí? Cuando hacemos este denominador, nos va a quedar en centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado de arriba y el de abajo. Arriba todavía nos queda 1 centímetro por minuto. Tiene sentido, como cambia un lado con el tiempo, debe quedar en unidades de longitud, o sea, centímetros sobre unidades de tiempo, que es el minuto. Cuando hacemos la operación numérica, aquí 5 al cuadrado da 25, 25 multiplicado por 3 nos da también 75. Conclusión, esto va a quedar 75 centímetros cúbicos por minuto arriba y abajo 75 centímetros cuadrados. Cancelamos los cuadrados con el 1, 2, 2 de arriba del cúbico y nos va a quedar que el cambio del lado con respecto al tiempo será igual a 1 centímetro por minuto. Esto que estamos hallando acá, que este centímetro lo voy a arreglar porque no quedó como muy legible, 1 centímetro por minuto, este es el cambio del lado del cubo respecto al tiempo cuando L vale 5 centímetros. Si el lado fuera más grande o más chiquito, este de dl de dt cambia. ¿Por qué? Porque miren que dl de dt depende del lado, ¿sí? Entonces digamos que esta sería la respuesta ya para el ítem A. ¿Cómo cambia el lado? La razón de cambio del lado del cubo cuando el lado vale 5. Ahora abordemos la parte B, que es cómo cambia el área superficial. ¿Cómo cambia el área superficial cuando el área es de 24 centímetros cuadrados? Entonces tenemos que recurrir a esta ecuación del área superficial primero. Entonces vamos a arrancar por este ladito con el pedazo B. Yo quiero saber cómo cambia el área superficial con respecto al tiempo, ¿cierto? Recordemos que el área superficial nos había dado la ecuación que es 6L al cuadrado. Si yo la quiero derivar con respecto al tiempo, 6L al cuadrado me quedaría 12L, pero el lado depende del tiempo, entonces por d de L, d de t es 12L porque era 6L al cuadrado. Cuando bajo el 2 a cada 12, L queda la 1, pero el lado del cubo cambia con el tiempo, entonces tengo que poner la derivada interna de dl de dt. La que nos están preguntando es cómo cambia el área superficial del cubo, ¿cierto? Entonces vamos a establecerla. Ahora nos están diciendo primero que cuando el área es 24 centímetros cuadrados, entonces vamos a decir, si el área superficial es de 24 centímetros cuadrados y es igual a 6L al cuadrado, tenemos que establecer qué valor de L es el que hace que esa área tenga 24 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tener acá que 24 centímetros cuadrados dividido 6 es el lado al cuadrado. Por lo tanto, el lado, si a 24 lo dividimos por 6 nos da 4 y le sacamos raíz, nos da 2 centímetros. El lado vale 2 centímetros. Ese es el lado que debe venir en este punto, porque nos están pidiendo cómo cambia el área con respecto al tiempo justo cuando el lado
que vale 2 hace que el área superficial sea de 24 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces acá recuerden que este cambio del lado del cubo con respecto al tiempo, nosotros lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque conocemos cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, porque tengo esta ecuación y porque L, ya sé que en este caso vale 2 centímetros. No es como el ejercicio pasado que valía 5. ¿Por qué no? Porque en esta segunda pregunta me devuelvo para que la analicemos bien. ¿Cómo cambia el área superficial cuando el área es de 24 centímetros cuadrados? 24 centímetros cuadrados de área superficial se logran cuando el lado del cubo es de 2. Por eso ahora este lado que vamos a usar para este cálculo es de 2, porque es totalmente diferente a la primera pregunta. Y yo conozco este lado, no conozco de dl de dt porque el de dl de dt que calculé ahora era cuando el radio valía 5. Pero sí lo puedo calcular simplemente despejando de esta ecuación que ya teníamos. Entonces vamos a decir que el cambio del lado con respecto al tiempo, déjenme yo corro todo este ejercicio para abajo para tener espacio y no tener que trabajar en un área muy pequeña y que nos quede como incompleto. Entonces retomemos, yo voy a calcular de dl de dt y lo voy a hacer a partir de esta fórmula, ¿cierto? Porque conozco el cambio del volumen con el tiempo. Entonces despejando de dl de dt de esta fórmula, y si de pronto alguno se puede complicar por eso, entonces dejémoslo a la derecha. De dB de dt es 75 centímetros cúbicos por minuto. Es igual a 3L a la 2, ¿cierto? Pero nuestro lado en este caso es de 2 centímetros por ddL de dt. Estoy acá para que me quede bien claro, estoy retomando esta ecuación. Acá, el mismo cambio del volumen con respecto al tiempo porque ese está en el enunciado del ejercicio. El lado que voy a usar aquí es de 2 centímetros y quiero hallar cómo cambia el lado con el tiempo. ¿Por qué lo quiero hallar? Porque para saber cómo cambia el área con el tiempo necesito primero tener esta derivada de L con respecto a T. La voy a obtener de esta ecuación. Entonces, vamos a decir que 75 centímetros cúbicos por minuto es igual a 3 por 2 a la 2 por ddL de dt. Entonces, vamos a decir 75 centímetros cúbicos por minuto. Va a venir a dividir el 3 por el 2 a la 2. Eso será un 12, ¿cierto? 4 por 3, 12. Este 2, estaba en centímetros, cuando le elevo al cuadrado queda centímetro cuadrado. Y eso será cómo cambia el lado con el tiempo. Cuando decimos 75 dividido 12, eso nos va a dar acá 6,25 centímetros por minuto. Miren que efectivamente ahorita cambiaba, cuando el radio era 5, cambiaba 1 centímetro por minuto el lado. Ahora que el radio es de 2, cambia a 6,25 centímetros por minuto el lado del cubo. Este de dl de dt que acabé de encontrar es el que debo meter en la ecuación para hallar, en esta ecuación para hallar cómo cambia el área superficial con respecto al tiempo. Entonces retomemos esa ecuación. dA de dt es 12L, pero L es 2 centímetros en este caso, por ddL de dt. El cambio del lado con respecto al tiempo en este instante es de 6,25 centímetros por minuto. Si hacemos la calculadora vamos a encontrar que el cambio del área con respecto al tiempo será 12 por 2, 24 por 6,25. Eso nos va a dar 150 centímetro por centímetro cuadrado por minuto. Es unidad de área en unidad de tiempo. Esto que acabamos de hallar entonces se llama razón de cambio
del área superficial del cubo con el tiempo. Cuando L vale 2 centímetros, que es lo mismo que decir que cuando el área superficial es de 24 centímetros cuadrados, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, como ven, este es otro tipo de aplicación de las razones de cambio relacionadas. Básicamente es entender cómo una variable cambia respecto a otra y nos preguntan en un instante dado cómo una de esas variables está cambiando respecto a otra. Por ejemplo, la primera vez fue cómo cambiaba el lado del cubo con el tiempo en un momento dado. En este caso es cómo cambia el área superficial del cubo con el tiempo en otro momento dado, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, que es otro tipo de pregunta.